Muy bienvenido, muy bienvenida. La gracia nos brinda una nueva oportunidad. Lucas capítulo 2 versos 30 al 32 dice: Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí el apóstol Lucas está comparando la salvación con la luz. Dice que la salvación es luz para revelación. Dice que es gloria para el pueblo de Israel. Entonces, la salvación, que es la gracia, es luz y gloria. Es muy importante entender por qué dice Lucas que es luz y gloria y por qué Dios la ha preparado para todos los pueblos. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que vamos a entender es qué es la muerte, porque a veces nosotros decimos, bueno, pues yo ya pequé y no morí, así que la Biblia está mal porque dice que la paga del pecado es muerte, y yo he pecado mucho y no he muerto. La verdad es que sí has muerto. Si has pecado, has muerto ya. Pero esta muerte es una muerte espiritual. La diferencia entre una muerte física y una muerte espiritual es que la muerte física es la separación del cuerpo que se separa del alma y del espíritu. Y la muerte espiritual es la separación del hombre que se separa de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de separación? Porque precisamente el significado de muerte es separación. En la muerte física se separa el espíritu y el alma del cuerpo. En la muerte espiritual se separa el hombre de Dios. Las dos son muertes, una es física y otra es espiritual. Entonces no confundamos la muerte física con la muerte espiritual. Aquí el libro de Romanos está hablando de una muerte espiritual, cuando nosotros nos separamos de Dios. Romanos 3, 23 y 24 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí es donde vemos que la muerte, es decir, la paga del pecado, es la destitución de la gloria de Dios. Nos separamos de Dios y ya no podemos ver su gloria. Pero aquí es donde aparece la gracia, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios, la solución de Dios ante la muerte? La gracia. Juan capítulo 3, versos 19 al 21 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros ignoramos la gracia, lo que Dios ve es que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es esto? Como estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la luz y de la revelación de Dios. Esa es la gloria de Dios, su luz y su revelación. Así que cuando nosotros amamos más el pecado, amamos más la satisfacción carnal de nuestros deseos pecaminosos, entonces Dios considera que no lo amamos a Él, sino que amamos el pecado. Y entonces hacemos lo malo y dice aquí que aborrecemos la luz. Y no venimos a la luz porque sabemos que cuando venimos a la luz nuestras obras van a ser reprendidas. Es decir, Dios nos va a corregir. Y dice, pero el que viene a la luz practica la verdad y aunque sus obras sean manifiestas, son obras hechas en Dios. Es decir, Dios va a transformar al que viene a la luz. Pero los hombres no vienen a la luz porque no quieren ser reprendidos. Y esa, dice aquí el Señor Jesús, es la condenación.
la paga del pecado, la condena del pecado, la muerte, que es la separación entre Dios y los hombres. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos acercamos a la luz, cuando no nos acercamos a Dios? Que el Dios de este siglo, que es el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos. Y entonces no va a resplandecer la luz, que es lo que necesitamos. Necesitamos la luz, necesitamos la revelación, necesitamos la gracia, pero ¿qué es lo que pasa? Que el diablo se aprovecha de que estamos alejados de la luz, alejados de Dios, y ciega el entendimiento para que nosotros no busquemos a Dios y para que nosotros no podamos entender ni discernir las cosas espirituales de Dios. Porque 1 de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, un hombre natural, que es un hombre no espiritual, un hombre que es carnal, no percibe, dice aquí, las cosas del Espíritu de Dios, no porque no quiera, sino porque no puede entenderlas. Aquí dice, no las puede entender. Para él son locura las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se han de discernir a través de la luz de la revelación, de la salvación de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El peligro de no venir a la luz, el peligro de rechazar la gracia, es que, primero, el diablo va a cegar el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Y segundo, va a poner un lazo, va a atarnos para que seamos esclavos de él, para que seamos esclavos del pecado, para que no podamos hacer la voluntad de Dios, sino que hagamos la voluntad del diablo. Esto es terrible, porque precisamente eso es lo que está sucediendo en todo el mundo. Como no nos acercamos a Dios, todos estamos haciendo la voluntad del diablo y por eso estamos como estamos. Cuando hemos sido cegados en nuestro entendimiento y atados en nuestra voluntad, va a suceder lo que dice Romanos 1, del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a hacer la voluntad del diablo, que vamos a envanecernos en nuestros propios razonamientos sin tomar en cuenta la sabiduría de Dios, que nuestro corazón va a ser entenebrecido, es decir, va a estar más y más inmerso en las tinieblas y alejado más de la luz, y creyendo ser sabios nos vamos a hacer necios y vamos a cambiar la verdad de Dios, que es bendito por los siglos, por la mentira, honrar y dar culto a las criaturas antes que el Creador. Interesante, pero terrible a la vez. Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está la solución de Dios. Aquí está el consejo para el problema tan grande que tenemos toda la humanidad de estar lejos de la luz. La gracia sobreabundante en comparación con el pecado.
En el mundo abunda el pecado, pero ¿sabes qué sobreabunda? La gracia, para que así como el pecado está reinando para muerte, es decir, para separarnos de Dios, ahora la gracia reine por la justicia para vida eterna. Dios está esperando que nos arrepintamos y que vengamos a Él, que vengamos a la luz y que nuestra vida quede desatada y nuestra ceguera ahora pueda ver la luz de Dios, la gloria del Dios incorruptible. Y aquí está el consejo de Pablo en Efesios 5, 13 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando tenemos la luz, conocemos la voluntad de Dios y la hacemos, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Emmanuel, que es el nombre bíblico del Antiguo Testamento de Jesús, dice, yo soy la luz del mundo. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, no andaremos en tinieblas, tendremos la luz de la vida. La gloria de Dios será restituida a nuestras vidas. Y entonces dice Pablo en Efesios 5, del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que andemos como hijos de luz, agradando al Señor en todo. Dice Pablo en Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento que había sido entenebrecido, nuestro entendimiento que había sido cegado, y vamos a saber la esperanza que tenemos en Cristo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice el verso 19 de este mismo capítulo, la supereminente grandeza de su poder. Todo esto lo vamos a ver cuando tengamos la luz de Dios. Proverbios, capítulo 4, versos 18 y 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Así que cuando tenemos la luz, vamos a llegar a la perfección. Pero si no tenemos la luz, vamos a tropezar. Y ni siquiera vamos a saber cómo tropezamos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. ¿Y qué más? Estamos atados. ¿Y qué más? Y nuestra necedad nos lleva a cometer errores terribles. No seamos más como esas personas que no buscan a Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón para que nosotros también seamos luz a los que están en tinieblas. Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros nos rodeamos de esa luz de Dios, nosotros seremos luz también delante de los hombres. Y entonces vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hagamos la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a que el día sea perfecto.
Esto es impresionante. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!